Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, bienvenidos al canal. Vamos a explicar la inversión del sentido de giro motor trifásico, el circuito de mando y el circuito de potencia. Tenemos ahí los componentes que vamos a utilizar, los contactores, tenemos ya el cableado ahí del sistema trifásico, el circuito de mando y el circuito de control. Vamos a ver a continuación la explicación de los esquemas, de los elementos que tenemos en este diagrama. Tenemos aquí, por ejemplo, es un motor trifásico, tenemos las tres líneas RST, tenemos un dispositivo de seccionamiento y de protección contra sobrecarga y cortocircuito, que puede ser fusibles o termomagnético. Tenemos el contactor KM1, KM2, está los contactos principales, ya se ha hecho el cableado para hacer la inversión en este sentido. Cuando se cierre el contactor KM1, se energice la bobina, deja pasar la energía y el motor va a girar en un sentido. Luego apagamos y el circuito de potencia, se cierra el contacto KM2 y los contactos principales ya están cableados y el motor va a girar en el otro sentido. Y vamos a ir explicando lo que es el circuito de mando. Bien, el programa que yo utilizo para hacer los esquemas de conexión de los circuitos de potencia, circuito de mando, de instalaciones industriales. Aquí tenemos los objetos, las líneas. Podemos hacer cualquier objeto. Estamos partiendo desde cero, teniendo como ejemplo lo que es los diagramas de conexión. Vamos a ir armando. Ahí tenemos el motor, tenemos las líneas, tenemos los textos, tenemos los contactos que tenemos que hacer ahí, y lo que es el sistema de tierra, y hemos colocado las tres líneas. En este programa yo quiero compartirle dónde es que hago los diseños de los circuitos, todos los circuitos que vemos acá, estas líneas, cada objeto que nosotros tenemos lo diseñamos manualmente, y podemos utilizar este programa para hacer los circuitos de control para cualquier esquema de conexión que tenemos ahí. Yo lo desarrollo, todos mis esquemas de conexión, como podemos ver acá, son líneas que estoy editando. La otra página, que son tres páginas que voy a explicar de los circuitos de la inversión de los motores, y también le he puesto acá número de página. Estos son objetos que podemos ver que se puede editar en este programa. Lo estoy mostrando en donde es que yo hago mis diseños de control de todos los esquemas de conexión que necesito. Podemos ver ahí el tipo de texto, se puede cambiar cualquier color. Ahí podemos ver que se puede cambiar porque estoy en la etapa de edición. Bien, una vez que yo lo edito en este programa, una vez que ya lo he revisado, estoy viendo si está todo bien, procedo a guardar. Aquí donde dice lo guardo como, puedo poner en el escritorio, y aquí le pongo el formato, en qué formato quiero ponerle, en imagen, dibujo de AutoCAD, página web o sencillamente en PDF. Una vez que ya lo he editado, mi esquema de conexión en el programa de Visio, lo voy a cerrar acá. Estoy hablando el programa de CorelDRAW, donde coloco los textos, y quizás en el programa de Visio no puedo poner textos que yo elijo, que puedo modificar. En el programa de Visio no me permitía poner este color que estoy poniendo acá en todo el tamaño de la hoja. Entonces aquí ya yo lo puedo colocar como tengo aquí anteriormente. He tapado las letras para poner en todo el tamaño de la hoja este fondo que estaba poniendo, y aquí ya lo puedo cambiar algún texto, alguna letra, algún ejemplo, para mejorar los colores. Estoy bien mostrándole la edición de mis circuitos, donde realizo la edición de las imágenes que yo voy a explicar a continuación. Y luego aquí ya lo guardo como imagen, lo exportamos aquí como página web, se puede exportar y ahí lo guardamos. Esa es la forma como se trabaja con el programa de Visio. Luego utilizo la aplicación de CorelDRAW para perfeccionar las letras o cambiar, modificar, y aquí lo guardamos.
Y una vez ya terminado, lo tengo ya el esquema que le voy a explicar, el circuito ya lo tengo aquí terminado para presentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La explicación de la inversión de sentido de giro de motor trifásico. Vamos a identificar aquí ya el esquema del circuito de potencia. Acá tenemos las tres líneas RCT, las fases. Tenemos acá un dispositivo de seccionamiento que puede ser fusibles o termomagnético. Y acá tenemos el contactor KM1, contactor KM2. Está el circuito abierto, está sin energizar los contactores. Tenemos acá la simbología del F1, es el relé térmico, y acá tenemos el motor trifásico y debe estar conectado a tierra. En el circuito de mando tenemos la alimentación de la línea o de la fase. Tenemos un elemento de seccionamiento fusible o termomagnético monopolar. Tenemos el relé térmico, el 9596, un pulsador S0, pulsador normalmente cerrado. Acá tenemos un pulsador abierto, contacto auxiliar del KM1, pulsador número 2 y contacto auxiliar abierto del contactor KM2. Y aquí tenemos un contacto cerrado del KM2 que de ahí sale y energiza la bobina del KM1. Y esta es la conexión a neutro. Por este otro lado tenemos el contacto cerrado del KM1, contacto auxiliar, y de ahí va alimentando a la bobina del contactor KM2. Bien, vamos a ver el principio de funcionamiento para hacer la inversión del motor trifásico. Una vez que nosotros energizamos el circuito, ya estamos colocando la energía o la fase por acá. Una vez que presionamos el pulsador S1, se cierra y pasa la energía para energizar la bobina. Al mismo tiempo se cierra el contacto auxiliar 13 y 14 y dejamos de pulsar este pulsador, y ya el circuito está siendo alimentado por acá por el contacto auxiliar y se activa el contactor. Vamos al circuito de potencia, se activa el contactor KM1 y las tres líneas energizan al motor y el motor empieza a girar en el sentido de la flecha, un sentido de giro horario, vamos a decir. Y está girando el motor. Pasamos a la otra secuencia, la secuencia número 2 de la inversión del sentido de giro del motor trifásico. Queremos apagar la máquina. En este circuito de inversión de giro hay que parar la máquina, apagar el motor para hacer la inversión. Presionamos el pulsador S0, presionamos, se corta la energía del contactor, se abre el contacto auxiliar del contactor 1 y se apaga el motor porque se abre aquí los tres contactos de la fase. Se deja sin energía el KM1 y se abre el circuito y el motor termina parando. Una vez que ya está parado el motor, nos vamos al circuito de mando y presionamos el pulsador S2 y pasa la energía al contactor KM2. Se cierra simultáneamente el contacto auxiliar K2. Dejamos de presionar este y la energía ya está alimentando al contactor KM2 a través del contacto normalmente cerrado del KM1. Y se cierra los circuitos principales, pasa la energía al motor y el motor empieza a invertir su sentido de giro. ¿Por qué ha invertido de su giro? Porque cuando entra el contactor KM2 se invierte aquí la fase que estaba yendo de la fase de la línea 1 viene a la línea 3 y de la línea 3 viene a la línea 1. La línea 2 se mantiene en la misma dirección. Entonces cuando el motor se conecta, se cierra este contactor, el motor gira en un sentido cuando la RCT entra en directo al motor, y cuando se energiza el contactor KM2
aquí hay un cambio de posición de la línea 1 y la línea 3 y el motor gira en el otro sentido. De esa manera logramos la inversión de giro en el motor trifásico. Luego queremos apagar nuevamente el motor, presionamos el pulsador 0, se corta la energía al contactor, se desconecta el contactor auxiliar 13 y 14 que es el K2 y a su vez se corta la energía del KM2 y se abren los contactos principales y el motor termina parando. Ese es el ciclo de funcionamiento de la inversión del sentido de giro del motor trifásico. Vemos que volvemos a la posición inicial donde todo está abierto, el circuito de potencia KM1, KM2 están abiertos y todos los pulsadores aquí en la posición inicial, S1, K1 que es el 1314 contacto auxiliar, el pulsador S2 está abierto y el contacto auxiliar K2 del KM2 está abierto. Esa es la forma como podemos hacer la inversión del sentido de giro del motor trifásico. Hasta aquí el video de hoy. En próximos videos vamos a seguir hablando de las instalaciones industriales. Les mando un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.